Me llamo María Elena Romero, me conocen como Mer, ese es el nombre que elegí medio colectivamente para nombrarme primero como poeta, luego como artista, también como gorda, feminista, lesbiana, eh, y creo que hacedora del arte es un poco lo que trato de, de decir al nombrarme ahora, porque si bien la poesía es la base en la cual me baso para construir parte de mi identidad artística y expresiva, también hay otras ramas del arte que me gustan mucho, así que hacedora del arte, gestora cultural, por ahí también es nominaciones con las cuales me siento muy cómoda. Hace poco, revisionando con unos talleres que estuve dando, noté que el inicio de la escritura nace, y creo que esto es algo que es una voz colectiva, que muchas otras personas lo han dicho antes, pero como una necesidad vital. Para mí escribir fue la manera que tuve de expresar aquellas cosas que pasaban de manera muy turbulenta en el interior. Creo que desde muy chica me, me recuerdo escribiendo desde que tenía, no sé, 10, 11 años. Siempre primero como lectora, eh, que lo sigo siendo, por supuesto, antes que nada una apasionada lectora de lo que me atrae, de lo que me gusta. Y empecé a escribir así, primero de manera muy rudimentaria, ¿no? Con esta idea de la necesidad de decir cosas que quizás en otros ámbitos y de otras formas no lo decía. Por supuesto que eso, cuando viene la adolescencia y la juventud temprana, tiene mucho que ver también con mi salida del closet, con la exploración y la búsqueda de mi identidad sexual y también de mi identidad social y colectiva, digamos. Y de ahí sale también esta idea de mi identidad narrativa. La poesía, la escritura para mí tiene que ver con la forma en la que yo me narro constantemente y también con lo que comparto con el resto de las personas que me rodean. La poesía para mí es primero la primera cercanía que tuve con las emociones. Me reconozco quizás una persona que al principio era muy introvertida, muy vergonzosa. Me costaba por ahí conectarme con las personas desde la emoción, desde la expresión. Y en la poesía encontré que había alguien que estaba detrás escribiendo eso, con lo cual me sentía identificada, con lo cual podía, no sé, explorarme y reconocerme de otra manera. Y cuando empecé a escribir poesía me di cuenta de esa potencia que tiene la escritura más allá de una función instrumental o comunicativa, informativa. La poesía tiene que ver con la creación humana, la creación sensible, contemplativa, erótica, estética de la vida. Y por eso también siento que la poesía, más que otro tipo de escritura, tiene que ver con eso, con la potencialidad humana de reconocernos en otros. Eh, Así que para mí sigue siendo como la escritura madre de lo que hago y de lo que me gusta hacer. Eh, bueno, poesía sigo escribiendo hasta ahora. Tengo sí publicados 3 poemarios. El primero es un poemario muy... Eh, bueno, que lo hice muy sin pensarlo porque lo publiqué muy joven, que se llama Fue la diosa y el Mesías después del alba, que tiene escritos míos desde, no sé, los 15 años hasta los 22. Luego viene un libro que yo, al que estimo mucho, al que quiero mucho, que se llama Zafar. Zafar es un libro que salió premiado en una convocatoria de poesía de una editorial independiente en Buenos Aires, que se llama La Casa de Gatos. Y reúne para mí los textos justamente que me sirvieron para hacer un cambio en mi estética, en mi experiencia, en mi identidad, como decía, tanto sexual como narrativa. Así que son poemas lesbianos, básicamente son muy eróticos, tienen que ver con una conexión de la carne, de la piel y de la palabra, muy, muy íntima, muy cercana. Y es, como digo, mi libro de cabecera, es el con el que ando siempre, porque Zafar para mí reúne también otras artes, porque si bien los textos son míos, hay un diseño de otra artista, hay un artista que trabajó específicamente con mis textos para ilustrarlos. Así que el libro como materia es también algo que quiero mucho.
Y luego tengo un último poemario independiente que fue de edición limitada porque lo hice completamente sola, de manera artesanal, que se llama Micropenas. Para mí la idea de a quién escribo o para qué escribo es algo que va cambiando constantemente. Como decía, creo que la Mer que escribía hace 10 años atrás, escribía eso primitivamente para que todo esto que me pasaba dentro saliera de alguna forma. Por supuesto que pasé por la etapa de el escribo para mí, pero no quiero compartirlo. Después me di cuenta de que en realidad esa sensación es un miedo que también tiene que ver con el atravesamiento de las mujeres o de las identidades feminizadas en esta sociedad, que tiene que ver con esto de que nos cuesta mucho reconocernos artistas, reconocernos creadoras, creativas. Y una vez que superé esos obstáculos, sí fui pensando en con quién quiero compartir lo que escribo. O sea que más que pensar en un público lector, lo que pienso es en esta cuestión de la empatía, del decir, cuando yo hablo, cuando digo lo que me pasa, lo que siento, lo que pasa por mi cuerpo, por mi piel, va a haber otra persona que se va a encontrar, sea de manera inconsciente o consciente, con mis textos, a los cuales, a quienes les va a pasar algo similar o parecido, o que se va a reconocer ahí. Porque también fue eso, para mí la poesía y la escritura fue salvadora en ese punto. Dialogué con esos textos y es lo que busco, lo que deseo con mi poesía, que también pueda dialogar con otras personas a las que les están pasando cosas similares y que encuentran ahí también un refugio y una trinchera. La cuestión de pensar una poesía política es algo que está muy presente en mis pensamientos actuales, ¿no? Porque siempre hay algo que digo en los espacios que tengo para hablar de poesía, que por ahí es polémico, que digo, la poesía es inútil. La poesía no sirve para nada. Y sé que es una cuestión de shock primero, pero tiene que ver con justamente salirnos de esta idea de lo instrumental, de lo funcional, de lo capitalista, de pensar que tenemos que hacer cosas en vez de sentir cosas, de experienciar cosas, de compartir, de hacer comunidad. No se habla de eso, siempre se habla de tener que hacer, trabajar, producir, y en ese sentido la poesía tiene que ver con una trinchera y no solamente con resistir, que también es algo que se hace desde lo poético, pero al resistir también estamos generando comunidad. O sea, estamos empatizando, conectando con otros, siendo afectadas, que es una palabra que me gusta mucho ahora, como esto del poder dejarnos afectar y generar afectaciones en otros. A través, en mi caso, de la palabra. Por supuesto que hay otras expresiones artísticas que también lo hacen y muy bien, pero pensar también que la escritura y la palabra tienen que ver con esta idea de la creación del humano, ¿no? Vivimos en una realidad que en realidad es en sí ficción, entonces estamos narrando nuestras historias todo el tiempo, y creo que estamos en un momento político, feminista y transfeminista y lesbofeminista, en el cual es más que nada, más importante que nunca poder narrarnos, es decir, tener y pensar y empoderar nuestra propia voz para contar lo que tenemos para decir, ¿no? Sacar un poco también a la literatura en sí de esta idea de nicho para unos pocos, generalmente varones, cis, heterosexuales, y pensarnos que nosotros también podemos crear, podemos escribir, podemos hacer poesía, y que eso tiene la esencia, la vitalidad de conectarnos, no de hacer escuela, no de hacer academia, no de pasar por la RAE, ni por la Facultad de Letras. Tiene el objetivo principal es poder dialogar con otros desde lo que somos. Y creo que eso, si eso no es un efecto transformador político, ¿qué sería? Yo creo que en este momento realmente siento que estoy viviendo un sueño. Estoy en un momento que estoy muy agradecida con las personas que me rodean, porque siento que finalmente eso que tenía adentro, que decía, para mí la escritura es parte de mi vida, o sea, es lo que hago todo el tiempo. Cuando soy periodista también, pero cuando soy poeta sobre todo, cuando estoy en las calles
con mis compañeras y con mis compañeros, la escritura me atraviesa todo el tiempo y siento que ahora estoy pudiendo hacer lo que quiero, que es generar talleres, generar espacios de poesía, compartir lo que hago. Siempre está esta idea de que la meta es publicar y me doy cuenta de que, por supuesto, estoy muy, muy agradecida y muy orgullosa de haber podido publicar porque es muy difícil en la industria actual, pero no es lo único. Hay otras cosas que se pueden hacer a través de la escritura y de la poesía y creo que estoy viviendo ese sueño rockstar de poder agarrar, que me inviten a un festival para leer mi poesía, que me inviten amigas con la misma lucha artística a compartir, no sé, proyectos musicales con mis textos. Así que yo creo que quiero seguir por ahí, hasta viejito, hasta donde pueda, quiero seguir haciendo esto. Y si todo sale bien, poder publicar mi siguiente poemario, sí. Veremos en qué formato, pero quiero trabajarlo con algo que también me gusta mucho, que es comer. Así que tengo ahí un poemario hecho, se llama Poemas en la Cocina, que espero poder compartirlo muy pronto. Este es Zafar, es este libro del que les comentaba, que es como, no sé, el libro que llevo a todas partes. Zafar es un nombre que tiene que ver con un juego de palabras. Primero es zafar con Z, de zafarle a las cosas, ¿no? Había un momento de mucho enamoramiento, de mucha pasión y endogamia lésbica en el cual necesitaba zafarle a veces a tanta emoción, a tanta pasión, y lo hacía a través de la poesía, de la escritura. Entonces era como un poco eso de zafarle al bardo. Y le agregué la S, bueno, como un pequeño homenaje a Safo, que fue esa primera poeta lesbiana a la cual tuve acceso y que, bueno, que me ayudó también un poco a tener otras voces u otras lecturas, además de la literatura clásica. Les voy a leer 2 textos que creo que son como los hits de este poemario. El primero se llama Heladito de limón. Quiero un heladito de limón con sabor a energía que se filtra por ese tejido espumoso de mis muros para hacer que esta siesta sea eterna. Con vos, el tiempo se disocia del reloj y vuelve a ser un puro actuar de 2 cuerpos. Un ungüento especial, almíbar acaramelado y ese calorcito veraniego de las aceras donde reposo. Ahí van los espejismos armoniosos en andar caótico, a estrellarse y desintegrarse contra el techo. Porque no nos cortó ninguna horma, sino que nos acostamos en ella, en esta siesta acalorada, para quedar voluntariamente en ese no dejarnos ir de ese lugar y de ese momento. Es curioso cómo nos ponemos las alas mutuamente y pertenecemos al suelo. Un corazón para el postre, un palpitar continuo bajo el ombligo. Esta pintura que nos sobra y rebalsa el lienzo, que nos queda corto, en fin, porque sigo lamiendo mi heladito de limón, que se derrite entre mis dedos por el calorcito veraniego, y me ensucio toda la boca, la cara, el cuello, con su dulzura hermosa como nena pequeña, ante la emoción liberadora de la frescura placentera que te recorre internamente. Te convido, ¿querés? Ah, no, vos querés otra. Está bien. Yo te doy, así no como sola, pero me vuelvo loca. Hay esos limoncitos que se hicieron helado para mis labios. Qué ricura me acabo de comer. Solo mío. No hay otro placer así. Se me antoja de vuelta. Quiero otro. Nena golosa. Te propongo. Te veo tan cómoda en mi futuro con las chancletas puestas, en el lado derecho del colchón, que me pregunto qué tanto podré hacer con este presente inmaduro que aún no sabe cómo cambiarse el pañal. Si llega el verano y me muero por sentir tu sudor en la siestita litoraleña y quizás refrescarte con mi lengua, o enseñarte a tomar tereré de yuyos y que vos me cantes un rock and roll de ciudad. En ese estar tiradas las 3 en el sillón de siempre, convenciéndonos de que comer es algo más que nuestros cuerpos. Y pensar en un domingo familiar donde me despierte tu mirada y yo te prepare un desayuno con el amanecer y mis ganas.
hacer un baño lunar donde los quebrantos queden del lado de afuera, y ese aroma a cena casera y pachulí se arremoline dentro. Que nuestra vida juntas dé sus primeros pasos, que se caiga y gatee, se revuelque y se lastime, pero que aprenda a caminar. Que al final pidamos una coca y 6 empanadas, que no nos importe más el mañana, porque el mañana es este, que se nos presenta ahora como el folleto de un crucero. Ensanchar esa pancita de querendonas que se quieren, abrir un libro en cualquier página y encontrarnos con un beso en cada párrafo.